Los economistas austríacos enseguida critican a fondo ese concepto que califican erróneo del capital de Clark y de Knight. Concretamente, von Babeck se refiere al carácter mitológico o místico del capital. ¿Qué es eso de que el capital es un fondo, un magma que se autorreproduce solo? Lo que existe en la vida real es una estructura muy complicada de bienes de capital, que están insertos en las diferentes etapas del proceso productivo, y que de ninguna manera, una vez que existen, están ahí ya de forma indefinida y se autorreproducen solos, por arte de Birlibirloque. Todo lo contrario, que esos bienes de capital sean concebidos, fabricados, que se mantengan, que se haga o no frente a su depreciación, que se aumente o no el stock de bienes de capital, depende de que se tomen o no múltiples decisiones y acciones empresariales concretas. Nada de autorreproducirse solo, sino que los empresarios tienen que, enfrentándose a esa constelación de bienes de capital, decidir cuáles creen que están infravalorados y comprarlos baratos, recombinarlos y tratar de producir bienes que eventualmente esperan vender el día de mañana a un alto precio, de manera que puedan recuperar el coste y obtener un importante beneficio. Luego, lo que existe es una estructura muy compleja de bienes de capital concretos, que siempre han de ser previamente concebidos, producidos, seleccionados y combinados por empresarios de carne y hueso a lo largo del proceso productivo. Si usted concibe el capital como una especie de fondo, un magma que se autorreproduce solo, está dejando fuera de su análisis económico precisamente lo más importante, que es el estudio de la estructura real de bienes de capital, que es producida cada día por un ejército de empresarios que denodadamente trata, por un lado, de evitar pérdidas y por otro lado, de cosechar beneficios. Quien opte por esa visión hipersimplificada del capital como magma, fondo que se autorreproduce solo, pierde la visión de lo que es más importante en economía. Pierde además la posibilidad de entender claramente el puente o conexión que hay entre el lado micro y el lado macro. Todos los efectos microeconómicos que vimos que llevaban a que, por ejemplo, el ahorro terminara siendo bien invertido en forma de una estructura de bienes de capital más capital intensiva, más vertical. O de qué manera, si la inyección monetaria tenía su origen en la expansión crediticia artificial, se distorsionaba esa estructura productiva, generándose una mala inversión real que terminaba siendo descubierta por el mercado en forma de una crisis financiera y una recesión económica. Los teóricos monetaristas, al carecer de una teoría del capital y concebirlo de una manera tan mítica y mística como la del fondo que se autorreproduce solo de Clark y Knight, no son capaces de entender ni el proceso de acumulación de ahorro que se plasma en una estructura de bienes de capital más intensiva, ni el proceso de mala inversión generalizada que se induce en el sistema como consecuencia de la expansión crediticia artificial. Recuerden que desde el punto de vista científicamente correcto, el capital no es sino un concepto, una categoría mental de cálculo económico. No es sino el valor a precios de mercado que estiman los empresarios tienen los bienes de capital a su disposición. Y continuamente están observando en el mercado cuál es el valor a precios de mercado de los diferentes bienes de capital, sean ordenadores, instalaciones, maquinaria, programas de ordenador, edificios, etcétera. Y entonces, en función de esos precios y de los proyectos empresariales que conciben, se dan cuenta que hay múltiples oportunidades de beneficio, de comprar barato determinados bienes de capital, recombinarlos en un proceso productivo y luego poder venderlo mucho más caro en forma ya de un bien de consumo que haya madurado. Y todo eso es un proceso impulsado por los empresarios, que de ninguna manera funciona de manera automática, como piensan Clark y Knight, y que exige decisiones concretas en un entorno de incertidumbre y un marco institucional respetuoso con la propiedad privada y en el que no se concedan privilegios a los banqueros para que actúen con reserva fraccionaria, con la finalidad de que no se distorsionen las señales esenciales que llevan a los empresarios a tomar sus decisiones, como son el tipo de interés, las facilidades crediticias, las condiciones de los préstamos, etc. Y concluyo este primer comentario sobre los monetaristas con la observación que ya fue realizada en su día por von Babeck, el maestro de Mises, y también por el propio Mises. Y es que los teóricos monetaristas, con esta hipersimplificación mítica de considerar que el capital es un fondo que se autoperpetúa indefinidamente al margen de las decisiones empresariales,
no solo eliminan al empresario, no solo eliminan la estructura temporal de bienes de capital, sino que es que además están abriendo las puertas a múltiples teorías falaces y perversamente erróneas, como por ejemplo la teoría del subconsumo. Si resulta que el capital se autorreproduce solo, al margen de las decisiones individuales, y se concibe la economía como un simple flujo circular de la renta, empresas que pagan salarios y rentas a las economías domésticas, y estas a su vez las gastan las empresas, y así sucesivamente, está claro que si hay cualquier crisis económica, inmediatamente van a interpretar que eso es el resultado del subconsumo, de que las familias no gastan lo suficiente, de que la panacea para salir de una crisis es consumir y gastar más, que el problema secular que se plantea es el de falta de demanda agregada, demanda efectiva. No nos debe de extrañar, como vamos a ver después, que al final los monetaristas, y por mucho que se hayan presentado en ocasiones como conspicuos enemigos de los keynesianos, no son sino primos hermanos de los mismos. O, utilizando una expresión más peyorativa, son los mismos perros con distintos collares, monetaristas y keynesianos, porque en última instancia están dando entrada a los mismos errores, a las mismas falacias desde el punto de vista económico, como por ejemplo la errónea concepción de la economía como algo que continuamente está en equilibrio y vuelve. Para ellos el futuro es un porvenir, no un porhacer empresarial. Y en el momento, repito, que parece que las cosas van mal, según su modelo, lo único que explica la posible crisis es falta de demanda. Lo que hay que hacer es consumir más. Abren la puerta a las erróneas teorías de falta de demanda agregada o del subconsumo.